¿Sabe cuál es una de las armas más poderosas del enemigo? Tome asiento. Es la ignorancia. Es la falencia de tener conocimiento de lo que Dios ha determinado y ha establecido para nosotros. Hay un pasaje que dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y muchas veces caemos cautivos en las artimañas, las obras, en los planes del enemigo que tal vez no son para matarnos. Cuidado, porque a veces pensamos que el enemigo solamente viene a matarnos y él lo que necesita simplemente es distraernos. Con distraernos ella ganó la batalla, porque vos perdés el tiempo y el tiempo que perdés no lo recuperás nunca más. El diablo odia el conocimiento revelado porque ésta te conduce a la liberación. Cuando el pueblo conoce la libertad, es libre. Por eso la Biblia dice: ¿conoceréis la verdad? ¿Cuántos conocen la verdad? Claro, el problema está ahí, ves 4 nomás. Entonces el resto de la congregación lamentablemente viene a la iglesia nomás. Pero conocer la verdad nos está faltando mucho. Y conocer la verdad no es conocer la Biblia de memoria. Muchas veces me preguntan: pastor, ¿cómo hace para conocer tantos textos de memoria? Pues yo los recito directamente. Es que no es un tema de lo que pude aprender. El tema que yo nací en un hogar cristiano y a mí en vez de leerme libros de cuentos me leían la Biblia. En vez de cantarme el arroz con leche me cantaban los himnos. Entonces eso lo fui mamando desde pequeño. Y eso hice con mi hijo o hacemos con nuestro hijo. Le enseñamos los textos, que los aprenda. Él de chiquito, ya a 4 o 5 años, repetía más de 30 textos de memoria. Y la Biblia dice que instruye al niño en su camino y aunque fuere grande y viejo no se apartará de él. Y aunque en algún momento ande lejos, tened por seguro que Dios lo va a traer otra vez. Y te lo dice alguien con la experiencia. Pero el problema está que cuando uno no tiene conocimiento es llevado cautivo en el área de su propia ignorancia. Y el tema está que después le echamos la culpa al pastor o al ministerio o a los líderes. No me prestaron atención, no me ayudaron, no estuvieron conmigo cuando lo necesité. El apóstol Pablo no lo siguió nadie. Es más, 2 Timoteo, todo el capítulo, todo el libro de 2 Timoteo, los 4 capítulos, Pablo utiliza 14 veces, 14 versículos para anunciar las veces que lo abandonaron en quien él había confiado, que lo traicionaron, lo dejaron solo, lo engañaron. Y sin embargo, él después escribe a los filipenses, dice: por tanto, dice, hermano, no digo que ya lo alcancé, que ya lo tengo todo, pero sí sigo a la meta. Entonces me olvido lo que queda atrás, me olvido lo que pasó ayer y me extiendo a lo que viene para adelante. Pero eso es tener conocimiento de la verdad. Yo vengo a soltarte una palabra. Yo vengo a detonarte una palabra de parte del Espíritu Santo. ¿Cuántos la quieren recibir? Ahí con tus manos levantadas, decí conmigo: Padre, en esta noche vine a recibir tu palabra. Y tu palabra dice que esta no volverá vacía, sino que traerá el fruto por la cual fue enviada. Utiliza la vida del pastor Esteban para que nos ministre, para que nos hables a través de su boca. Tu espíritu se haga vida en nuestra vida. Usalo con ciencia, con revelación, con palabra profética, con milagros, para que nosotros hoy salgamos llenos de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Escuche esto. Espero que puedan, no sé si son de tomar nota o de grabar, háganlo. Porque el mensaje que yo le vengo a soltar en esta noche tiene mucho para ustedes. Ningún hombre, escuche bien, ninguna mujer mencionados en las Escrituras pudo impactar a algo sin antes haber tenido un encuentro con la presencia de Dios. Cuando tenemos un encuentro que nos cambia, nos convertimos en portadores de su presencia.
Muchos dicen, Señor, úsame, quiero que hagas algo conmigo, y pasan los años y seguimos en el mismo lugar. ¿Saben cuál es el gran problema? Es nuestra condición de buscar a Dios. Es ese tiempo donde necesitamos estar en comunión para que Él se nos revele. Algunos hablan de grandes hombres y mujeres de Dios de este tiempo, o de algunos de años atrás, o tal vez de siglos. Para mí uno de los que marcó al leer su vida, su historia, fue Charles Spurgeon. Él marcó mi vida. Yo leo sus textos, sus escrituras, y a mí me impacta. Un hombre que predicó durante casi 7 años, los 365 días del año, sin faltar uno solo. Hacía campañas por toda Inglaterra. Un muchachito que a los 16 años tomó la primera iglesia congregacional. Un hombre que leía, que estudiaba, que se preparaba, y de domingo a jueves él predicaba con sermón, con texto escrito. Pero los viernes le decía, Señor, yo leí, yo estudié, yo me preparé, y ahora te doy libertad para que vos hagas lo que quieras. Y él se paraba atrás en una plataforma y comenzaba a ministrar. Y está estipulado que los mayores milagros en sus campañas sucedían los días viernes, cuando él le daba la total libertad al Espíritu Santo. Ahora, a modo de introducción, déjeme decirle que el Espíritu Santo está despertando en este tiempo una generación distinta, y esta generación es la generación de los anónimos. Cuando Jesús multiplicó, ¿se acuerda los panes y los peces? ¿Se acuerda eso? ¿Sí? La Biblia habla de 2 hombres, de Andrés y de Felipe. Y de otros que estaban ahí que no hicieron nada. Simplemente estaban. Pero habla de un muchacho que ni siquiera se lo menciona. Y ese muchacho fue el que trajo la respuesta o la solución al inconveniente. ¿Qué trajo? Los panes y los peces. Pero era uno del anonimato. Alguien que no lo conocía a nadie. Y el Señor en este tiempo me viene hablando y me está diciendo que llegó el tiempo de cambiar una situación cultural que se vive en estos tiempos en todas las naciones. Y yo vengo a decirte que este tiempo Dios va a usar la vida de los que están en el anonimato para producir un cambio, un avivamiento. Son los que van a aportar la solución. Estos son los que no salen en la televisión, ni están por ahora en los grandes estadios o en las portadas de los grandes o megas congresos. Pero sí son y serán los que Dios va a usar poderosamente en este tiempo. ¿Vos sos de los que están en el anonimato? A vos te vengo a hablar entonces en esta noche. A vos vengo a traerte una palabra, a decirte que el Señor ha preparado un tiempo propicio para que Él te use, para que Él te levante. Y tal vez no seas conocido en los medios, pero sí eres conocido en el reino de Dios. Decirle al que tenés al lado, vos tenés una cara de anónimo. Entonces decirle, seguro Dios te va a usar poderosamente. Ahora escúchame. Aunque, como dije, no estés en la foto tal vez de los grandes congresos, o no seas reconocido, hay alguien que sí te conoce. Y es lo que importa por sobre todas las cosas. Decirle a alguien, llegó tu tiempo, llegó tu momento, vas a salir del anonimato por y para la gloria del Padre. Amén. Pero quiero enseñarte algunos códigos que Dios habló a mi vida en forma poderosa. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, por favor. Me olvidé mi toallita. ¿Encontró? Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Yo quiero ministrarle esto, de lo cual muy poco se habla en estos tiempos. Hoy se habla del reino y de todas esas cosas, pero hemos descuidado algunos principios que son realmente del reino.
Digan conmigo, el reino tiene principios. Se rige por principios. Ahora dígalo con fe. El reino tiene principios y se rige por principios, los cuales son inalterables. No se pueden cambiar, Dios lo estableció. Aún la Biblia dice, aquel que añadiere o quitare una jota o una tilde de la palabra de Dios, sea anatema. Y entre los preceptos que Dios estableció, no los podemos cambiar. Por eso Deuteronomio capítulo 28 dice, cuando oyeres todo lo que Dios te dice y hicieres caso a sus mandatos, todas estas bendiciones, ¿qué pasa? Epa, ¿se dan cuenta que hay promesas que no la conocen? Por eso nos está faltando conocimiento y no recibimos. Dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Tendrás abundancia, tendrás pan, todo lo que hagas prosperará, todo lo que llegue a tus manos será multiplicado. Entonces, al no conocer eso, no se lo podemos reclamar a Dios y mucho menos enfrentarlo a Satanás. Y el gran problema de la ignorancia es que hoy el cristiano anda tras las bendiciones. Va tratando de poner la cabeza de quién pueda bendecirlo y la Biblia me dice todo lo contrario. A mí me dice que las bendiciones me alcanzan cuando yo cumplo lo que Dios me estableció y me prescribió. Entonces, cuando vos vas tras las bendiciones, perdés el objetivo de lo que Dios tiene. Y las bendiciones te pasan de largo. Y le llegan al que está en el camino. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue? Ahora, hay algo que yo pude aprender en este tiempo. Y es que sin oración no hay poder, no hay vida. O sea, se necesita oración. Sin oración no logramos nada. Por eso vengo a decirte que si querés lograr algo, obtener algo, una respuesta del cielo, si querés salir del letargo espiritual, debemos y debés aprender a orar. Debés tener comunión con el Padre, con el Espíritu Santo y con el Hijo. Sin eso no podemos alcanzar nada. Déjenme por unos minutos enseñarles que pueda detonar esta palabra. Sé que hoy alguien, escúcheme bien, va a salir caminando en otra dimensión espiritual, una dimensión sobrenatural. Leemos lo que dice Lucas, capítulo 18, verso 1 en adelante. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué? Sobre la... Hola, ¿está leyendo su Biblia? Necesidad, ¿se da cuenta? Está hablando de que orar no es simplemente orar, es una necesidad. Y dice siempre. Y no desmayar, diciendo, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El versículo 5 dice, y te haré justicia. Digan ahora conmigo, me van a hacer justicia. Pero también dice que le agotaron la paciencia. Escúcheme bien. Tu persistencia le va a agotar en este tiempo la paciencia a alguien. Por esto debemos orar efectivamente. Decí conmigo, viene respuesta para mí. ¿Estás seguro? ¿Cómo era? Viene respuesta. Mire, es tan simple la Biblia que a veces no la entendemos. La Biblia dice que el que busca, halla. El que llama, y el que pide, recibe. Y entonces, ¿por qué lo complicamos tanto? ¿Por qué no recibimos? Porque nos falta capacidad de conocimiento de la verdad, de la palabra, nos falta relación con el Espíritu. Por eso la Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad.
Y aún dice que nos va a mostrar, eso está en Juan capítulo 14, nos va a mostrar las cosas que aún van a venir más adelante. Eso quiere decir que hay revelación para este tiempo. En esta parábola Jesús enseña sobre y habla sobre la necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Orar. Y mi pregunta es, ¿cuántos tienen realmente en este tiempo necesidad de orar? ¿Doblan sus rodillas? Yo digo doblar porque para mí es una costumbre orar. Yo cuando voy a orar me arrodillo, pero hágalo tipo murciélago si le gusta, colgado del techo, no importa la forma. El tema es que busque a Dios. Pero no simplemente que esté ahí, hable y me cansé y me voy. Sino que aprende a escuchar y sepa que hay respuesta del cielo para cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, ¿acaso si este juez injusto pudo conceder una petición, cuánto más mi Padre no lo hará con sus hijos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Y entonces, ¿por qué no recibimos lo que estamos pidiendo? Pablo da una solución, él dice, porque pedimos mal y pedimos para nuestros propios deleites. Pero Jesús sigue declarando, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, creedlo que lo recibiréis. Aún dice, si dos se ponen de acuerdo, en el acuerdo hay bendición, en el acuerdo hay prosperidad, en el acuerdo hay respuesta. Cuando nos ponemos de acuerdo, algo tiene que suceder. Por eso es que yo cuando alabo, cuando estoy acá, cuando adoro, yo digo, hermano, métase en el río porque si estamos todos lo mismo, algo tiene que suceder, algo está cayendo del cielo y yo lo quiero para mi vida, yo lo quiero para ustedes en este tiempo. Él habla y enseña a orar siempre, no cuando queremos. Al leer este pasaje detenidamente, el Espíritu Santo se reveló a mi vida en forma extraordinaria. Mire, lo he leído millones de veces, lo he enseñado y lo he predicado este pasaje, hasta el cansancio. Pero cuando lo leí en este tiempo y el Espíritu me habló, se reveló a mi vida, me voló la cabeza con esto. Un texto tan simple que no lo entendía. Siempre enseñamos sobre la necesidad de no desmayar, de seguir adelante y de otras índoles, pero Jesús habla y enseña sobre la necesidad de orar siempre. Ahora, lo primero que quiero enseñarles es que debemos entender que la oración tiene dos dimensiones o dos principios. La primera dimensión o el primer principio es la necesidad. ¿La necesidad de qué? De orar, más allá de mi propia necesidad. Y lo segundo es la perdurabilidad de mi oración. O sea, lo que hay que entender es que hay una necesidad de orar y lo otro es la perdurabilidad de la oración. Yo necesito que entendamos esto porque cuando se pregunta qué es orar, la primera respuesta que decimos ¿qué es? Si yo te pregunto qué es orar, ¿qué me decís vos? Hablar con Dios. Es la respuesta más fácil, más simple. Pero yo vengo a decirte que no es solamente eso. Sí es orar con Dios. Es hablar con Dios, perdón. Pero orar no simplemente pasa por eso. Cuando nosotros leemos este pasaje, podemos entender que no solo es hablar con Dios, sino que es orar en una necesidad personal, que es mi necesidad postrarme ante Él. O sea que no es solamente orar porque quiero hablar con Dios, sino que es mi necesidad de estar en comunión con mi Padre. El único que me puede suplir mis necesidades. Cuando somos chicos, que no trabajamos, que dependemos de papá y mamá, aunque muchas veces vamos a mamá, cuando necesitamos algo específico, ¿a quién vamos? A papá. Por lo menos en mi caso fue así. Nunca tuvimos de sobra, ojo, cuidado. Acá hay gente que me conoce toda la vida, como Javi. Nos criamos con Javi. Nada más que él quedó feo y yo quedé lindo. Después tengo una que me afanó algunas cosas, algún día las voy a recuperar acá. Una rubia, más o menos yo creo que tenía unos 12 años cuando me afanó el libro. Se quedó con un libro mío. ¿Dónde iba? Ya me perdí. No, mentira. Mentira. Pero el único que tiene respuesta para nosotros es Dios. No hay nadie. Yo cuando necesitaba cosas que sabía que mi mamá me las podía suplir, iba. Y le hacía el versito, te amo, mami, un besito, qué sé yo. Pero sabía que el otro era más difícil, pero cuando llegaba al corazón,
la respuesta era más grande. Porque él era el que manejaba, el que en ese tiempo no era como ahora que las mujeres todas trabajan, o la mayoría. En ese tiempo no, la mujer quedaba en la casa y el padre suplía las necesidades. Entonces, para poder recibir algo yo de lo que fuera de lo común que mi mamá me podía dar, era mi papá. Y yo tenía que tocarle el corazón. No era que era un entrerriano duro, al contrario, mi papá era todo lo contrario a eso. Se lo puede decir Claudia. Antes de que él falleciera, nosotros siempre en familia, para Navidad nos dividíamos, hacíamos tipo amigo invisible y cada uno nos regalábamos algo. Todos queríamos que mi viejo nos regale, que le toque a mi hijo, porque sabíamos que mi viejo jamás iba a darte un regalo trucho. Y nunca queríamos que uno de mis hermanos y su esposa nos regale nada, porque era todo por 2 pesos seguro. Pero mi viejo no. Mi viejo a mí me enseñó siempre, para el cumpleaños, para el Día de la Madre, nunca le compres algo para la casa a tu esposa. Es para ella. Para la casa compras en cualquier momento. Esos días son especiales para ella. Y mi viejo, el Día de la Madre, el cumpleaños de mi mamá no hacía nada en casa. Él lavaba, él planchaba, él cocinaba, hacía la comida todo ese día. Entonces, cuando yo necesitaba algo grande, iba al padre, iba a mi viejo. Porque sabía que él tenía la posibilidad de dármelo. Cuando yo necesito algo que va sobre lo natural, voy al Padre sobrenatural. Porque sé que él tiene la posibilidad y la capacidad y el deseo de dármelo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una necesidad? ¿Sabe lo que es una necesidad? Una necesidad es aquello que resulta indispensable para poder subsistir. Se lo repito en otras palabras, para que me entiendan. La oración es una necesidad, porque sin oración no podemos subsistir, sobrevivir en el mundo espiritual. ¿Me entiende? ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? Por eso es que yo hoy vine como profeta de Dios a declararle que alguien va a salir caminando en otra dimensión poderosa, en una oración sobrenatural, porque está entendiendo los códigos del reino, o en otras palabras, el reino se le está revelando a alguien. A alguien se le va a despertar el hambre por la oración. A alguien va a salir de este lugar caminando con la necesidad de que cada día, si no ora, es como que le faltó el alimento, de que si no oró es como que no almorzó. Yo vengo a decirte que la oración y vos se van a convertir en uno en este tiempo. Escuche, la oración, además de ser una necesidad, debe ser una oración perdurable. Porque si no se ora intensamente, se corre el riesgo de nunca tener acceso a aquellas cosas que por la vía natural no la podemos tener. Tenés que entender, mi hermano y mi hermana, que hay cosas en lo natural que jamás la vas a alcanzar o la vas a conquistar hasta que no entres en una dimensión sobrenatural. Hay cosas que por más que te la enseñen y lo hagas según un manual, solo se tiene acceso a través de la oración. Por eso yo creo firmemente en mi corazón y en mi espíritu y declaro como profeta de Dios en este tiempo que toda puerta que estuvo cerrada se va a abrir por el poder de la oración. Declaro con fe ahora que toda puerta que estaba cerrada se abre por el poder de la oración. Yo lo declaro porque no has visto todavía ni obtuviste lo que el Espíritu tiene para tu vida en estos primeros 5 meses del año. Lo que estuvo cerrado, lo que estuvo parado por el poder de la oración, lo vas a obtener en los meses subsiguientes. Es por tu oración perdurable y específica que va a cambiar lo que estás viviendo. Déjeme darle 3 llaves rápidamente. La primera llave, le di recién 2 códigos. ¿Cuál era el primero? La necesidad. La segunda, la perdurabilidad de mi oración. Tiene que ser consistente, tiene que ser agresiva. Escuche, yo le doy un secreto, no se los doy a mucho esto. Pero si usted quiere alcanzar algo, tiene que aprender a hacer oraciones agresivas y proféticas.
No, pero los profetas, no. Esto no está destinado para los grandes profetas solamente. Pablo dice que nosotros somos profetas porque en parte hablamos y en parte profetizamos porque no sabemos lo que hablamos porque viene por revelación del Espíritu. Una cosa es el ministerio profético y otra muy distinta son los dones espirituales. Y dentro de los dones está la profecía. Y si no, recuerde a Saúl. Cuando Dios lo escoge como rey, Samuel le dice, anda para allá, te vas a encontrar con una compañía de profetas. Dice que cuando llegó el espíritu que estaba en ellos, lo tomó y él comenzó a profetizar. Y todos decían, este no era Saulo. Y profetizó. Saúl, perdón. Y profetizó. Y salió de ahí, fue a otro lugar y pasó exactamente lo mismo. Entonces son muy distintos los dones a los ministerios. Pero ambos son para la iglesia. Y si la iglesia no aprende a manejar y a administrar y a administrar los dones, se está perdiendo algo muy grande. La oración, primer llave, la oración debe ser persistente. O sea, hay que orar persistentemente. Cuando yo leí esto, como le dije, me voló la cabeza, me llamó poderosamente la atención. Porque dice que la viuda fue a un juez, pero dice que este juez, ¿cómo era? Hola. ¿Cómo? Injusto. Era un juez injusto. Diga conmigo, juez injusto. Pero ella va a este juez para que le haga justicia de su adversario. Y al leer esto realmente me sacudió el espíritu. Porque la enseñanza está en lo paradójico de esta situación. Porque si es un juez, ¿para qué está puesto? Para hacer justicia. ¿Pero este qué era? Injusto. Se parece a alguno de acá, ¿no? Cualquier similitud con la vida es pura coincidencia. Ahora, el problema está en que este juez, colocado allí para hacer justicia, era injusto. Era alguien que nunca hacía justicia. Y lo peor de todo es que esta viuda sabía que era injusto. Porque ya se conocía la fama del tipo. Y sin embargo, ella fue ahí a ese lugar. En otras palabras, ella sabía, era consciente que lo que ella esperaba era una imposibilidad. Ella sabía la fama de este juez que no hacía justicia a nadie. Ella sabía esto, todo esto lo entendía. Pero lo que me voló la cabeza es que aunque era imposible, ella jamás se detuvo ni se distrajo de su objetivo. Yo hoy vine a decirte, y no sé a quién se lo digo o alguien lo está esperando, pero yo vine como profeta de Dios a decirte que lo imposible se te va a hacer posible, porque tu oración persistente va a hacer que lo que no podías recibir, lo recibas en este tiempo. Sea algo personal, algo físico, algo espiritual, algo económico, lo que fuere, Dios lo puede cambiar. Yo nunca me voy a olvidar. En el comienzo de mi ministerio como pastor aquí en el ministerio Torre Fuerte, uno de nuestros hermanos, ya adulto, grande, se le detecta un cáncer. Estoy hablando de casi 20 años atrás. No era la ciencia que teníamos hoy. En 20 años la ciencia avanzó. Pero a él le detectaron ese cáncer ya en el último momento, de tal forma que le dijeron, señora, llévelo a su casa para que muera. No, en menos de 6 horas este hombre está muerto. Cuando a nosotros nos llegó la noticia y como pastor yo me estremecí y convoqué a toda la iglesia a orar y empezamos a hacer cadenas de ayuno y oración 24 horas al día. Cubríamos las 24 horas al día orando pura y exclusivamente por él. No era otra necesidad, no era la iglesia, no era la prosperidad, no era nada, era orar por Jorge. Y ese hombre que lo mandaron a morir en la cama, el Señor me dio una palabra y me dijo, esto no es para vida, sino que no es para muerte, sino que es para vida, para que mi Padre sea glorificado. Ese hombre vivió 16 años más. ¿Por qué? Porque entendimos que la oración cambiaba todo pronóstico médico. Entendimos que la oración marca la diferencia. Cuando hay una oración agresiva, persistente y de unidad en la iglesia, hay respuesta del cielo. Pero los años pasaron. Nos fuimos acostumbrando al mover a la vorágine de la vida, que las cosas fueron cambiando, la tecnología se nos metió en la iglesia.
Y está bárbaro que nos pasen los coros, los textos, porque cuando viene gente nueva a la iglesia yo le hago que pongan los textos para que lo puedan leer. Pero toda la tecnología nos quitó aquello que es tan preciado, que son las cosas que uno hace. Hoy en día, si uno lo mira laboralmente, se da cuenta. Ya no existen, por ejemplo, torneros. ¿Conoce algún tornero? Alguien que trabaje, ¿no? Y es uno de los oficios más lindos que puede haber. Hoy si quiere adquirir algo que se haga manualmente, algo que ya no tiene que ver con la tecnología, lo tiene que pagar carísimo. Hoy, ¿cómo se le llama eso? Artesanal. Algo artesanal. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología cambió. Es más, se sacó gente de la fábrica, de lo que se hacía manualmente para que las máquinas lo sustituyan. Y si lo llevamos al plano espiritual nos pasó lo mismo. La tecnología nos sacó aquello que era tan especial nuestro, leer la Biblia, el cambiar las páginas de nuestra Biblia. El venir con nuestra Biblia a la iglesia. Y ojo, no digo que está mal, yo casi no la uso cuando vengo a predicar. Porque me es más fácil, no ando con los libros, con las carpetas como andaba antes. Cuando viajo, ahora tengo que volver a viajar a Ecuador y no me voy a llevar las 24 carpetas que tengo porque me va a hacer exceso de peso, pongo todo en la tabla y ya está. No estoy diciendo que está mal. Pero el problema está cuando nos olvidamos lo esencial. Tampoco me gustaba cuando venían y me decían, bueno, no lo ensayé, pero es para Cristo la guitarra desafinada, el tipo no agarraba un tono, yo los quería matar. Una vez una hermana, cuando yo era pastor de música en la iglesia de mi papá, vino y me dijo, a mí me gusta cantar, yo quiero, bueno, la probamos con Claudia encima, que el oído de Claudia no saben lo que es, a mí me reta todo el tiempo. Ya cuando me cruzó el ojo ya sé que le erré. O entré fuera de tiempo, pero bueno, ya no soy el pastor, es la diferencia. Y cuando la escuchamos cantar, yo dije, y siempre fui muy de frente, muy sincero. Digo, hermana, discúlpame, pero tu ministerio no es cantar, le dije. No, y se me enojó, tenía unas uñas así encima. Yo acá me las clavan al yugular, me muero acá nomás, desangrado. Y claro, al principio yo le vi la cara a la hermana, se me desfiguró, se endemonió, todo junto. Y yo medio la empujé a Claudia como para que se me ponga en el medio y no me pegue a mí primero. Y el Espíritu me trajo ahí, preguntarle qué es lo que sabe hacer. ¿Qué es lo que le gusta? Y le digo, hermana, espere, pero no se me enoje. Dígame, ¿qué es lo que a usted le apasiona hacer en su vida? Dice, a mí me gusta hacer conservas, especias, berenjena, al escabeche, morrones, todas esas cosas, así ají, una cosa. Digo, ¿qué necesita usted para hacer? Y esto. Bueno, déjeme una semana, le dije. Y le conseguí frascos, le conseguí las cosas con los chicos de la iglesia, con hermanos, le pedimos morrones, berenjena, compramos y le llevamos. Le digo, haga una cosa, prepare todo esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Hermanos, durante años compramos todo lo que necesitábamos para el área de música, con lo que vendíamos de ella, con lo que ella hacía, nosotros vendíamos para comprar las cosas de la iglesia. Porque uno tiene que saber dónde tiene que estar ubicado. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde? No todos fuimos creados o fuimos hechos para estar en ciertos lugares. Mire, muchos anhelan el pastorado. No es fácil ser pastor. No es fácil llevar el peso de la congregación, las responsabilidades económicas, lo que hay que pagar. A veces criticamos porque no entendemos la visión del pastor. A nosotros nos pasó como ustedes. Yo vine antes que ustedes a este lugar. Yo estuve un año acá. Y vine con toda mi gente y dijo, sí, vámonos allá, pastor, algo va a pasar. A las 2 semanas no me quedó ni la mitad de la iglesia. Pero se fueron criticándome diciendo, esta no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, hermano. No es el lugar. El tema es entender la visión que Dios tiene. Tal vez como pastores nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Y ojo, no estoy defendiendo a su pastor, cuidado. Hagan lo que ustedes quieran, crucifíquenlo si quieren. Primero díganle que deje firmado, que me deja todo a mí, nada más. Menos los hijos. Especialmente el iPad ese que tiene, que me deje.
Pero lo que le estoy diciendo se lo saco del corazón porque como pastor lo vivo todos los días. Ayer tuve reunión con mis líderes y les explicaba las cosas que estamos sobrellevando. Las responsabilidades que tenemos como iglesia. Nosotros estamos en una zona residencial. Nuestros impuestos son carísimos. Pagamos 3 veces lo que paga cualquier... La otra vez vino un vecino de enfrente y me dice, pastor, porque me dicen pastor o Esteban, algunos vecinos. Me dice, ¿cuánto estás pagando de agua vos? Pues él venía asustado porque pagaba 800 pesos. Digo, yo estoy pagando casi 2.000. Me dice. Sí, porque a mí me cobran por metros cuadrados y por ser una entidad sin fines de lucro me sale más caro. La luz nosotros pagamos 4 veces más de lo que pagan los demás. Porque somos como un club y aparte estamos en zona residencial. Y todo ese peso, cuando no entra ese dinero en la iglesia, lo tenemos que sacar de nuestro bolsillo, porque yo no puedo mantener la iglesia sin luz. Entonces todo esto nos lleva como pastores a tener que doblar nuestras rodillas y buscar al Espíritu de Dios, que Él traiga restauración, que Él traiga renovación a nuestras vidas, que Él traiga revelación de los tiempos. Pero hasta que la iglesia no entienda ese peso, no se dan una idea cuánto golpea sobre cada uno de nosotros. Porque es lindo venir a la casa del Señor, es bien lindo venir a adorarle, tener un buen lugar, un buen sitio. Pero la iglesia no se hace simplemente viniendo, no se hace simplemente ofrendando. Y escúcheme bien, no se hace simplemente diezmando. La iglesia se hace cuando trabajamos como cuerpo, cuando entendemos la visión, cuando seguimos el propósito que Dios determinó. Ahora, todo eso a nosotros se nos pasó. Vimos el milagro de Jorge y nos quedamos contentos. Pero pasaron muchos años hasta que algo golpeó nuevamente nuestras vidas. Y ya no era de la congregación, era en mi propio hogar. Y muchos de ustedes conocen, a Claudia se le detectó un cáncer de mama. Y yo recordé las palabras que el Señor me dijo cuando pasó lo de Jorge. La oración cambia. La oración trastorna toda situación. Y si bien el impacto ya fue distinto porque ahora nos pegó derecho a nosotros. El Señor vino con una palabra a mi vida que me marcó. Y escúchame porque esto fue lo que yo recibí en ese momento. Él me dijo, ahora vas a dejar de vivir lo que predicás para predicar lo que vivís. Porque por mucho tiempo hemos predicado solo cosas que no hemos vivido. Lo hemos predicado por revelación, por experiencia de la vida. Pero ahora tus vivencias se van a convertir en tu mensaje. Porque los mensajes más poderosos que podemos predicar son los que nacen en medio de una crisis. Son los que nacen en medio del dolor, en el quebrantamiento. Por eso siempre digo que yo no predico de teoría. Yo predico de lo que he vivido. Cuando esto sucedió, como familia nos pusimos a orar. Y si bien Dios usó la ciencia, ustedes tienen que conocer algún día el proceso que nosotros tuvimos. Veníamos de 3 años, golpe tras golpe. 2011, mi papá cae enfermo. 7 meses estuve con él internado hasta que falleció. Un hombre que jamás tomó ni una aspirina. 7 meses, yo estaba de lunes a viernes con él internado, salía el sábado, predicaba en las iglesias el domingo y volvía el domingo a la tarde para internarme de vuelta con él. 7 meses estuve así y seguí declarando que Dios le daba vida. Y mientras alguien pueda respirar, yo sigo declarando que Dios tiene poder. Pero hay una voluntad que es absoluta de Él. Mi papá falleció un miércoles 7 de diciembre. Fue un miércoles. Al otro miércoles falleció la nona de mi esposa. Al otro miércoles cayó enferma mi suegra, la madre. 2 meses después la estábamos enterrando. Ese mismo año del 2016 a mi suegro le detectan un cáncer. Lo fueron a operar de la vesícula y se encuentran con un cáncer alojado que no lo podían extirpar. Un hombre de fe, de oración, mi suegro. Y él dijo, esto no me va a matar. Y Dios 2013, perdón. Y Dios lo levantó de vuelta. El tipo salió y anduvo hasta hace un año atrás.
Pero en medio de ese proceso cae Claudia también. Yo andaba buscando el dinosaurio que anduvo cerca de mi casa. Porque lo que usted está pensando lo pensaba yo también. Pero dijimos no nos vas a detener. Y nos pusimos a orar y yo le dije, Satanás, ya fuiste descubierto. Tu ignorancia no me va a traer ignorancia a mí. Y empezamos a declarar vida. Y aunque muchos no nos acompañaron de nuestro propio ministerio, gente que ni siquiera nos conocía estaba con nosotros. Nos llamaban desde el exterior, de otros países, diciendo estamos con ustedes. Lo que necesiten, aún dinero, cuenten con nosotros. Gente que no nos conocía, que simplemente se enteraron por amigos que tenemos en el exterior. Alemania, África, Estados Unidos nos llamaban. Es más, alguien que ya es un anciano veterano, que ya está jubilado, hasta nos mandó dinero por intermedio de unos misioneros que venían a Argentina. Porque eso solamente lo hace la oración. OSDE nos había dejado de lado, no la querían operar. Nos hicieron un juicio a nosotros porque decíamos que nosotros no habíamos dado preexistencia del cáncer de mi señora, porque justo fue en el cambio que hicimos de obra social. Pero Dios puso un hombre tremendo al lado nuestro, no convertido. Un doctor que él al principio nos indagó y como diciendo si teníamos nosotros la culpa. Pero cuando él se dio cuenta dijo, déjenme que yo los voy a hacer operar, con OSDE o sin OSDE. Movió todo, le puso los mejores. Es más, él nos llevaba, un hombre lisiado, él nos llevaba directamente y nos presentó el mejor oncólogo de Argentina. Todo lo que entra en oncología por Argentina, sea privado o estatal, pasa primero por él. Y le dijo, vos la vas a operar, vos vas a ser el oncólogo, vos vas a ser el oncoplástico. Así fue, él ni siquiera le preguntó. Dijo, yo te traigo a esta paciente para que vos la atiendas, con OSDE o sin OSDE. Después Dios hizo la obra y OSDE nos volvió a aceptar y gracias a Dios todo se solucionó en eso. Pero ¿saben por qué fue? Porque hemos tenido que doblar nuestras rodillas. Yo tenía que viajar en ese momento. En el medio de la operación de ella yo dije, no me voy. Y ella me dijo, vos te vas. Yo voy a estar bien. Ya había pasado la operación. Porque mi propósito no es solamente mi familia, mi propósito es servir a Dios. Yo sé a lo que Dios me llamó. Ahora mi pregunta es, ¿vos sabés para qué Dios te llamó? ¿Te llamó para sufrir? Si no te llamó, ándate a la Universal. Pare de sufrir. Pase por el camino de la sal, mi hermano. Mantito de la gloria. ¿A dónde? La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, hermano. Pero la diferencia es que podemos confiar en aquel que venció la misma muerte. Que en Él somos más que vencedores por medio de quien nos amó. Escúcheme, yo vengo como profeta a decirle que lo imposible se hace posible. Que la oración persistente cambia todo diagnóstico, sea cual sea, físico, económico, familiar, laboral, ministerial, cual sea esa situación. Hoy tu oración persistente va a ser la diferencia. Hoy declaro que hay un milagro para alguien. Tomalo, arrebatalo en el nombre de Jesús. Ya estoy terminando. ¿Cuánto me dan? 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 30. Sí, tengo. La viuda procuraba algo imposible, pero escuche, ella no se detuvo. Y hoy te digo, no importa cuán imposible sea, lo que necesites, no te detengas, por favor. Ponete en pie en esta tarde, ponete de pie, empezá a declarar, no me detengo, oro persistentemente. A alguien voy a incomodar en este día y me van a hacer justicia. Dios me va a hacer justicia, declaralo, no me detengo, obtengo lo que vine a buscar. Levante sus manos. Diga conmigo, hoy Dios me va a hacer justicia. Hoy voy a incomodar el mismo infierno. Y Dios va a responder. Porque mi Dios es justo. Tome asiento. La segunda llave es que la oración tiene un elemento que es poderoso y sublime. La oración es el diseño de Dios para nosotros sus hijos.
para que podamos romper las limitaciones de lo natural con el poder de lo sobrenatural. Por eso es que hoy declaro que lo natural se quiebra y lo sobrenatural comienza a fluir en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en todo lo que el Señor te ha dado. Que los milagros serán parte del diario vivir de este ministerio. Será el pan diario de cada culto, del andar de su congregación. Prepárense para ver y para experimentar milagros sobrenaturales. El tiempo sobrenatural llegó para esta casa. Será como el estanque de Bethesda. Todos los que lleguen saldrán sanos de este lugar. Y por último, la oración es un asunto de persistencia y de resistencia. Pablo enseña que no tenemos lucha contra, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes. Pero escucha, el mismo Pablo, eso lo dice a los Corintios, en Efesios, dice que nuestras bendiciones están ¿en dónde? En los lugares celestiales. Es el mismo lugar donde están las huestes. O sea que para poder recibir lo que el Padre tiene para mí, yo tengo que luchar. Por eso también dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero escuche, esto se lo doy de chapa, no se lo cobro. La palabra fortaleza en el original es todo lo contrario. Quiere decir pequeñeces. ¿Por qué? Porque lo que hoy es pequeño y está en mi vida y no lo quito en el primer momento, con el tiempo eso se hace algo grande. Es como una bola de nieve. Cuando usted larga algo de un pináculo bien alto, chiquitito, cuando llega a la base, llega como algo gigantesco, imposible de parar. Por eso el autor de Eclesiastés dice que debemos cazar las zorras pequeñas, esas que hacen echar a perder las vidas, porque a veces pensamos que pecado es algo grande, que lo que nos destruye es una violación, un asesinato. No, hermano, lo que nos destruye son las cosas pequeñas, que al no quitarlas se hacen fortaleza. Y llega un momento que si no es a través de los medios que Dios nos dio, a través de la herramienta, de las armas, que es la oración, el ayuno, la palabra de Dios, es imposible que sean destruidas. Por eso yo te vine a dar la clave más fehaciente que hay, que es la oración. Una oración agresiva, persistente. La oración es nuestra necesidad que debemos tener para salir de lo que estamos viviendo. Por eso la oración es una cuestión o es un asunto de persistencia y de resistencia. ¿Cómo? Si es que hay que orar hasta romper con la resistencia del enemigo, hasta que tengan la respuesta que estás esperando. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo va a lograr? En oración. No lo va a lograr viendo todo el día la novela. Vieja frase: el que ve novela, novela. Que los turcos, que los gallegos ahora, no sé, todas esas. Y ojo, no le estoy diciendo que no vea, cuidado. Y si puede tener un televisor en cada ambiente, gloria a Dios también, téngalo. A mí me apasiona ver los deportes, yo tengo cable porque veo deporte, nada más. Y si yo tengo que levantarme temprano o no dormir mucho por ver, yo lo veo porque me gusta. Más cuando hay mundiales, olimpiadas, todo lo que sea. Lo único que no entiendo hasta ahora es el golf y el béisbol. Pero después yo veo todo lo que sea deporte, lo veo, más si son deportes de fuerza, de lucha. Me encanta ver MMA. Lo hice durante años por eso. Más cuando hay deportes de pesa. Fui instructor de pesa muchos años. Entonces todo lo que tiene que ver con el deporte me gusta, pero no me quita mi tiempo con Dios, que es la diferencia. Yo sé cuáles son mis prioridades. Entonces lo que vos tenés que entender cuáles son tus prioridades.
Diga conmigo, resistencia. ¿Cómo? Si va a resistir así, cante como ese, resistiré. Resistencia es de un hombre y de una mujer de Dios que pelea la buena batalla. Por eso Pablo dice, prosigo a la meta, al premio de... No es como voy corriendo, es que llegue. Porque sé que allá me espera la corona incorruptible. Pero el problema está que por más que corra, si me caigo en el último momento, no llego. Puede ser un re cristiano toda su vida y en el último momento cayó porque se descuidó. Y no va a llegar, permítame. No es salvo siempre salvo, eso no es así. Por eso el autor a los Hebreos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y Pablo mismo dice, cuidemos con temor y con temblor nuestra salvación. Y él mismo a los Corintios en el capítulo 12 dice que él les habló 3 veces al Padre para que él pueda ser fortalecido en su debilidad. Mire, y Pablo no entendía el concepto porque el Señor le decía, bástate en mi gracia. Y se lo dijo la primera vez y Pablo no entendió y él seguía orando y le dijo de vuelta, Señor, bástate en mi gracia. Hasta que en la tercera entendió que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Cuando leí esto me estremeció. La viuda se concentró en su necesidad, en su pedido. Fue persistente, resistió a un juez injusto. Y dice que este juez se cansó. Ya termino. Este juez se cansó. Y dijo, me es molestia. Entonces tomó la decisión de soltar, de conceder lo que a esta mujer le pertenecía. Y yo no sé a quién le vine a hablar hoy, pero quiero decirte que a las tinieblas le molesta cuando orás. Y más cuando lo haces persistentemente. El diablo se fastidia cuando resistís en oración y si esa oración es persistente. Cuando sos persistente en tu oración, vas a hacer que las tinieblas se caigan, que las tinieblas suelten lo que tenían retenido y que era para tu vida. Por eso yo estoy acá como profeta de Dios, para declarar que todo lo que estaba retenido será suelto a tu favor. No podés estar más sentado en tu lugar después de oír esto. Tenés que ponerte en pie, tenés que adorar al Padre. Comienza a orar en este momento, porque todo lo que el diablo te tenía retenido, tu finanza, tus hijos, tu matrimonio, todo se suelta. La oración retenida se suelta en este momento. Ponete en pie, adora a Dios. Tu auto, tu casa, tus sueños, todo se suelta en este momento. Oh, Ramakaya Rabasaya, aleluya. Yo declaro, escuchen, yo declaro que ahora se suelta lo que estaba retenido. Tu oración trae cambio, tu oración tiene respuesta, tu oración mueve la mano de Dios para hacerte justicia en este momento. Aleluya, vamos, alaben al Señor, alábenlo.